Bien, hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús a todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo jueves en donde vamos a estudiar una parábola más. Después de una ausencia accidentada y prolongada, ¿no? De casi 3 o 4 semanas, me parece que estuve ausente. La semana pasada justo era el día jueves y estaba viajando a Pichari porque tenía que enseñar allá. Entonces ya tenía ya una cita programada y no podía evadirla. Más bien disculpen, hermanos, pero la secuencia sigue. Adelante, no solamente yo voy a estar en la enseñanza, sino también ya hay 3 personas más que vamos a estar turnándonos semana a semana para concluir con lo que es el programa de enseñanzas los días jueves. Bien, hoy día vamos a estudiar una parábola más. La semana pasada, ¿cuántos vinieron? ¿Cuántos de ustedes vinieron? ¿Cuántos vinieron la semana pasada, el jueves pasado? ¿Ningunos? Ya, entonces la semana pasada, según tengo entendido, de acuerdo al programa de enseñanza, se enseñó sobre la parábola del rico y Lázaro, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿La anterior? La semana pasada no, la semana pasada fue. La anterior fue del buen samaritano. ¿Ya? Bien, hoy día vamos a estudiar una parábola más, pero yo quisiera que ustedes contribuyan interpretando las imágenes, ¿sí? Miren, si nosotros vemos una imagen así, ¿en qué parábola nos imaginamos? A ver, interpreten. ¿Cómo? El rey y el deudor. Claro, ya ahí está la idea. Pero tradicionalmente, ¿cómo se ha titulado esa parábola? La parábola de los 2 deudores, ¿sí? Claro, también hay otras versiones de la Biblia que le titulan, por decir, dice, la parábola del acreedor y los deudores, también dice. Bueno, como quiera que se le llame, vamos a tocar este tema, parábola de los 2 deudores. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay una imagen debajo de la insignia, del logo de la iglesia, de la denominación, y esto es sugerente. O sea, nos permite dar con el corazón el centro de la enseñanza de la parábola. ¿Qué pueden interpretar allí? En esa imagen debajo del logo. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí se ve. ¿Qué representa? Ya, ese símbolo de la S representa dinero, específicamente dólares, ¿no? Pero ya en sentido más amplio, dinero. Pero ¿qué es ese círculo que está alrededor de esa S? ¿Y qué es esa línea que ata ese círculo al pie del personaje? Eso se llamaba, en tiempos antiguos se llamaban grilletes. Grilletes. Y vamos a ver por qué. Bien, siempre estamos tratando de respetar esta estructura. Primero vamos a hablar de la situación, o sea, en qué momento Jesús cuenta la parábola. Todo tiene un contexto, ¿no? Si yo me pongo a decir algo a ustedes, seguramente hay una ocasión, algo me motivó a decirles algo, ¿no? Entonces, la situación, en segundo lugar, el hecho histórico-cultural, porque Jesús siempre relataba, o sea, hacía relatos relacionados con la realidad, ya sea cultural, ya sea social, ya sea económico, no sé. Había un hecho cultural que si Jesús, por decir, enseñaba la parábola supongamos del sembrador, es porque ellos estaban familiarizados con la agricultura, ¿no es cierto? Y ellos conocían y por lo tanto les podía contar
les podía transmitir una enseñanza a través de ese relato. En tercer punto, el relato en sí, y el cuarto, que viene a ser el objeto de nuestro estudio, la enseñanza. ¿Se acuerdan? Ya, básicamente es eso, ¿no? Pero esta vez está atado a la mano, no al pie. Bueno, el grillete era una circunferencia, era una especie en buen peruano, una bola de hierro, que pesaba mucho y con el cual se ataba y de ahí se desprendía una serie de eslabones, o sea, una cadena, que también se le colocaba bien en los pies sobre todo. ¿Para qué? Para que el personaje, el individuo no pueda moverse. Eso generalmente se colocaban a los esclavos. De hecho, hace 200, 300 años atrás, los esclavos tenían grilletes para que no huyan. Bien, ahora vamos a ver, díganme ustedes, como vamos a hablar de la parábola de los dos deudores, entonces es preciso contextualizar. En este tiempo, ¿existe la posibilidad de ir a la cárcel por una deuda? ¿Ustedes qué dicen? En nuestro contexto. ¿Sí? ¿No? Bueno, estos son artículos, por decir, este es un artículo local, a nivel nacional, perdón, sobre una pregunta que se hace. ¿Puede ir a la cárcel por no pagar deudas? Bueno, en el Perú no existe cárcel por deudas, ¿sí? Pero sí pueden haber algunas penalidades, ¿no? Para un deudor. Pero bueno, después dice, dependiendo del producto bancario y la política de la entidad financiera, le darán en primer lugar facilidades de pago y luego, en el peor de los casos, le iniciarán una acción judicial. Si tú sacaste un préstamo, así sucede, ese es el proceso. Tratan de ampliar tal vez las cuotas, ¿no? Claro, con los intereses recargados, y si no cumples, hay una acción judicial, pero no es de carácter penal. Ya, justo. Esas son excepciones, ya ahí vamos a ver. Por eso que no hay cárcel por deudas, pero ¿qué es lo peor que te puede pasar si no pagas? ¿Qué es lo peor que te puede pasar si no pagas? Creo que me está haciendo la competencia, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar si no se cancela la deuda? Imagínense, ¿alguna vez ustedes han incurrido en algún préstamo? Yo he visto, ¿sí? Ya, Infocor, listo. Entonces dice, el problema no es que inicien o no una acción judicial, el verdadero inconveniente se genera cuando ingresa al sistema de crédito castigo, ¿no? Y en ese sentido ahí entra lo que es esta entidad, ¿no? El Infocorp. Ya te marcan, ya no puedes acceder, ¿no? a préstamos. También eso tiene, creo que, una caducidad, ¿no es cierto? Un tiempo. Bien, pero hay otras consecuencias. Por decir, si tú tienes una acción judicial en tu contra, no puedes conseguir trabajo. Porque ahora las convocatorias siempre piden eso. También bloqueo a préstamos y a otros créditos. Y bueno, si tienes una empresa, limitaciones contractuales. Pero ¿cuál es la excepción que te manda a la cárcel? Cuando tienes una deuda, vamos a llamarlo así, por incumplimiento de deberes alimenticios, por decir. Una persona no está cumpliendo su deber para con su hijo, no le está pasando manutención, puede entrar a la cárcel inmediatamente. Eso sí es bastante rápido, hay una celeridad, ¿no? En ese sentido. En Estados Unidos, pero
No siempre es así como aquí en Latinoamérica. Bueno, aquí, al menos en Perú no se entra a la cárcel por deudas así, deudas comunes. En Estados Unidos sí, sí hay una penalidad. Aquí es algo civil, allá es algo penal. Bueno, no en todo Estados Unidos. ¿Recuerdan cuántos estados tiene Estados Unidos? 50 estados, por eso 50 estrellitas en su escudo, ¿no? Entonces 50 estados. Y de los 50, 26 o 27 me parece que tienen penalidad por deuda. Por eso 26 ahí está, 26 estados del país, ¿no? Entonces, es el regreso de las nuevas cárceles de deudores. Existen las cárceles para deudores en Estados Unidos. Y esto, pues, en el siglo XVIII se solía hacer. Entonces, si nosotros partimos de allí, vamos a entender que en ciertos contextos sí hay cárcel para los deudores. Si nosotros no hacemos esa aclaración, no vamos a entender la parábola, porque aquí en Perú no entra uno a la cárcel por deudas. Pero en tiempos bíblicos sí. Y por eso que hacemos esa contextualización. ¿En qué momento Jesús cuenta la parábola? Ojo, la parábola está en Mateo capítulo 18. Vamos a abrir nuestra Biblia, ¿sí? Mateo capítulo 18. Mateo 18, desde el versículo 23 hasta el 35. Mateo 18, desde el 23 hasta el 35. Pero no vamos a leer todavía. Ya más o menos ya tenemos una idea de esta parábola, ¿sí? Tenemos una idea, ¿no es cierto? ¿En qué momento Jesús lo contó? ¿Qué había pasado? A ver, ustedes fíjense en la Biblia, ahí en ese capítulo. ¿Qué había pasado? Porque recordemos, miren, en el versículo 23, miren en el versículo 23, dice una palabrita, por lo cual. Empieza con una expresión, por lo cual. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que va a enseñar Jesús en esta parábola tiene su antecedente en lo que Jesús ya ha enseñado un poquito más antes. ¿Y qué había enseñado Jesús? El asunto del perdón. Y esto va a clarificar mejor nuestro panorama con relación a la parábola. Porque había tratado desde el versículo, me parece, 15 o 17, el asunto del perdón. Incluso cuando tú dices vas a encontrar algo contra tu hermano, hay un proceso, hay un procedimiento. No es solamente acusar, no es solamente condenar, no es eso, sino que hay un procedimiento que Jesús establece. Dice, si tienes algo contra tu hermano, dice, ¿qué dice primero? ¿Cuál es el primer procedimiento? Tienes que acercarte a él y conversar. ¿No te hace caso? ¿Qué haces? Vas, pero acompañado. Nuevamente le llamas la atención. Pero acompañado por uno o por dos personas. Y mejor que no sean las personas chismosas, ¿eh? Ojo, porque ellos ya van a romper la secuencia. Lo que se quiere es tratar de arreglar el asunto sin mucho escándalo. Pero si es que eso no funciona, tercer paso, puede decirle, dice, a la iglesia. Obviamente, y en este sistema que nosotros manejamos, en ese caso, ya hay un órgano que representa a la iglesia. No le vas a decir, ¿saben qué, hermano? Un domingo en la mañana vas a salir y vas a decir, hermano, tenía un anuncio, la hermana tal me ha ofendido y todo eso, y todo el mundo le va a ver mal. No. Eso tiene su proceso, ¿no es cierto? Hay un órgano representativo. Entonces ahí se ve el asunto. Y ahí recién se puede
dependiendo de la situación, se puede tal vez proceder con una disciplina inclusive, con una disciplina eclesiástica. Ese es el proceso. Pero Jesús después en el versículo 21 y 22, notemos allí, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El asunto aquí no era si debía perdonar al hermano. Eso no estaba en discusión, porque todos sabían que se debía perdonar. El asunto era cuántas veces, ¿no es cierto? Y el hermano me ofendió, y yo tal vez le llamé la atención, pero nuevamente lo hace, y nuevamente lo hace. ¿Cuántas veces? Para Pedro son 7 veces, número perfecto. O sea, me parece que él tiene esa idea. Por eso le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice hasta 70 veces 7. Lo cual significa, ¿qué significa? Que siempre. Pero, ojo, ahí es otro tema también ver los mecanismos para que esto no sea un patrón de conducta tampoco. Pero Jesús dice que el perdón no se tiene que extender de manera ilimitada. ¿Sí? No hay un límite en cuanto a su número. Ahora, ¿cómo era el asunto de las deudas en tiempo de Jesús? O en tiempos bíblicos, mejor dicho. En el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, un hebreo, si caía en deudas, si caía en bancarrota familiar, podía venderse a sí mismo o ser vendido por un acreedor. O sea, a alguien le debe, no tiene forma de pagar esa deuda, y el acreedor podía venderle como esclavo. Así era en tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento sobre todo. Entonces, se calculan, dicen algunos comentaristas dicen, que en aquel tiempo dice, el precio por el cual ya se podía vender a una persona como esclavo, a un hebreo como esclavo, era entre $2,500 a $10,000. Con esa deuda ya se podía vender a una persona como esclavo. Y ustedes dicen, tan barato, ¿no? Así saldría bastante barato la mano de obra. Pero ojo, no vamos a entender la esclavitud desde nuestra perspectiva histórica, ¿no? Como ocurrió en el siglo XVII, XVI, no. Sino que hay que entenderlo en su verdadero contexto. ¿Cómo era la esclavitud entre los hebreos? Era diferente. Entonces, miren este texto. Éxodo 21:2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, pero al 7º saldrá libre de balde, o sea, gratuitamente. No tiene que pagar nada, al 7º año salía libre. Ya su deuda ya estaba pagada. O sea que la esclavitud entre los hebreos era, ¿para cuántos años? 6. El 7º era una especie de año sabático, ¿no? Un año de liberación. También existía el año del jubileo, que era cada 7 años sabáticos, o sea, cada 49 años, el año 50 era el año del jubileo. Y en este año todo se perdonaba, todo. O sea, si mi padre había vendido un terreno que pertenecía a mi familia, ese terreno volvía a mi familia. El año del jubileo. Era un año de liberación, era un año de perdón, se le llamaba también, el año del perdón. Entonces el perdón estaba dentro de las leyes, inclusive en el Antiguo Testamento. A veces cuando nosotros pensamos en Moisés, en las leyes de Moisés, pensamos todo en negativo, ¿no es cierto?
esclavitud, rigurosidad, castigo, ¿no? Pena, muerte, derramamiento de sangre y todo, y estamos psicoseados, ¿no? Así pensamos, tiempo de Moisés, la ley de Moisés era así, pero Jesús vino y trajo la... No fue así. En tiempo de Moisés también existía el perdón, y eso estaba regulado también. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Miren aquí, ya, un hebreo se podía vender como esclavo, o en todo caso su acreedor le podía vender como esclavo, ¿cuántos años? 6 años. No era eterna la esclavitud. Ahora bien, pero dentro de esos 6 años, su dueño, su señor, podía hacer con él lo que quisiera. Habían leyes también que regulaban eso. Las leyes también protegían a esa persona del trato duro que solía dársele a un esclavo. Ejemplos, por decir, miren, Levítico 25:39 dice: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. O sea, el trato no era tan duro. Había cierta flexibilidad en el trato de un hebreo a otro hebreo, de un hebreo señor a otro hebreo esclavo. Y miren, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. O sea, ¿a qué apelaba Dios para que el trato de un hebreo señor a un hebreo esclavo no sea tan duro? ¿Cuál era la razón? Porque todos ellos tenían un antecedente común en Egipto. Y en Egipto habían estado más de 400 años como esclavos. Y por lo tanto ellos entendían lo que significaba la esclavitud así, de manera rígida, así sin nada de perdón. Entonces Dios le dice: tú sabes que fuiste esclavo en Egipto, ahora pues trata bien a tus esclavos. Esa era la idea. Y eso sucedía porque cuando uno se vendía, a ver, recapitulando, cuando uno se vendía como esclavo, cuando tenía una deuda que no podía pagar. Según los especialistas, entre $2,500 y $10,000, ese era más o menos el monto frente al cual un hebreo podía venderse como esclavo. Ahora sí vamos al relato. Los dos deudores. Aquí Jesús, Mateo 18:23, por eso dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. ¿Saben qué significa deber 10,000 talentos? ¿Cuánto valía un talento? Un talento. ¿Cuánto más o menos valdría? 13 soles, bastante barato. Si en ese tiempo tú me vendías un talento a 13 soles, yo te pagaba 26 soles, aunque sea por un talento. Muy barato. Un talento era un peso. Todo en aquel tiempo las monedas eran por peso. Ahora las monedas pues son de otro material. En aquel tiempo era de plata. ¿Sí? Y un talento era de 34 kilos aproximadamente. 34 kilos de plata pura. ¿Cuánto habría equivalido en dinero? ¿Y cuántos talentos estamos viendo aquí? 10,000 talentos. O sea que estamos hablando de 340,000 kilos de plata. Trescientos 340 toneladas de plata.
Díganme ustedes, ¿una persona común y corriente podía alcanzar a deber esa cantidad? Por decir, en este tiempo, si tú me dices, ¿sabes qué? En este momento estoy preocupado, estoy debiendo al banco. Pues tranquilo, no te preocupes. ¿Cuánto debes? Tal vez queriendo ayudar porque por ahí tengo 500 soles ahorrados, ¿no es cierto? Y me dicen, no, es que debo $200,000. Wow, dije. $200,000, así nada más, o tal vez 1,000,000 de soles o 500,000 soles, así nada más a una persona, no le prestan. Tiene que hacer todo ¿cómo es? Récord se llama, ¿no es cierto? Un récord. Primero saca, no sé, poco monto, después poco a poco, hay movimiento económico, y entonces, sobre todo eso a empresas, ¿no? Les dan, no a una persona natural. Entonces, si aquí estamos hablando de un rey que va a hacer cuentas con sus siervos, ¿quiénes serían esos siervos? ¿Serían personas comunes y corrientes? No, tendrían que ser, si es un rey, es un magistrado. Tenía que ser una persona, un funcionario del rey. Algo como un ministro de economía, algo así. Entonces, le dice, versículo 25, ¿no? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Notemos, miren, el acreedor le ordena vender a él y a toda su familia y sus bienes, para en algo compensar, ¿no?, la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pregunta, ¿la deuda era pagable? Impagable. Parece que el modo como le ruega este deudor da a entender como que le pedía un año más de paciencia. Y en ese año, ¿ustedes qué creen? ¿Que esa deuda no se va a incrementar? ¿Hay intereses, sí o no? Sí hay intereses. Entonces, era impagable. Entonces el rey, por eso ve esto y dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Perdonar esa cantidad de dinero no es fácil. ¿A ti cuánto te han debido y cuánto has perdonado? ¿Cuánto ha sido lo máximo que tú has perdonado? ¿Y cuánto te ha dolido? A veces 50 soles duele, ¿no es cierto? Pero se imagina, ¿no?, esta cantidad, este monto. Versículo 28 dice, pero este pero va a ser un contraste, ¿no? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. O sea, este siervo, este funcionario tiene otros subordinados, ¿no?, más pequeños, menos importantes. Y entonces dice, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Estamos hablando de talentos? Si hablaríamos de talentos, sería ya la diferencia grande. El primer monto, ¿cuántos talentos era? ¿Cuánto? 10,000 talentos. Si estos denarios fuesen talentos, sería 100 talentos. Ya hace una diferencia, ¿no? Pero no son talentos, son denarios. ¿Qué era un denario? Un denario era el jornal de un trabajador. Correspondía al jornal de un trabajador. ¿Cuánto gana por día actualmente un obrero o un trabajador? Así, más o menos. 40 soles. Ya póngale 50. 100 denarios, ¿cuánto sería? 50. 500. 5,000 soles, ¿no es cierto? Más o menos sería 5,000 soles. Y frente a tanto dinero, entonces no había comparación. Y dice que entonces dice en el versículo
En el versículo 28, ¿no? Y haciendo de él, o sea, cogiéndole, podríamos imaginar cogiéndole ahí del cuello, no sé, ¿no? Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él le había dicho al rey antes, ¿no es cierto? Entonces su consiervo, versículo 30, ¿no? Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Saben qué significaba echar en la cárcel en aquel tiempo? Ahora quien entra a la cárcel tiene su comida asegurada porque nosotros pagamos con nuestros impuestos. Los que están purgando cadena perpetua, nosotros les sostenemos. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo, quien era echado en la cárcel no tenía ni comida ni bebida, nada. Y tampoco había trabajos dentro de la cárcel. O sea que si es que una persona incurría en deuda, entraba a la cárcel y su vida estaba perdida si es que nadie le ayudaba. No podía comer, podía morir con hambre. Sus familiares tenían que traerle diario alimentación, bebida. Y encima sus familiares y amigos tenían que reunir el dinero y pagar su deuda. O sea, el asunto era bien grave. Y él dice, este siervo no tuvo misericordia de su consiervo, sino que le echó en la cárcel. Por 100 denarios, por 5,000 soles aproximadamente. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, o sea, al rey, todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, o sea, a los carceleros, ¿no?, a los policías de aquel entonces, hasta que pagase todo lo que debía. Así también, aquí viene ya la conclusión de Jesús, ¿no? Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahí está la enseñanza. Jesús cuenta esta parábola como un trampolín para sensibilizarnos, para impresionarnos con el relato. El relato es bastante exagerado, ¿sí o no? Hay una diferencia de deudas bastante pronunciada. ¿Y cuál es esa diferencia? Bueno, básicamente esto sería la representación gráfica, ¿no? ¿Y cuál sería la enseñanza? ¿Qué significa la deuda en un sentido específico en esta parábola? O en el Evangelio de Mateo, ¿qué significa deuda? No estoy pidiendo una definición, tal vez la semántica de la palabra, o sea, el significado estricto de la palabra, sino el significado teológico de la deuda, simbólico. ¿Qué era la deuda para Mateo? ¿Qué simbolizaba la deuda? Los pecados. Bien, el pecado puede entenderse como una deuda. ¿Saben por qué? Porque Mateo 6:12 en el Padre Nuestro Jesús dice, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Son ofensas, faltas y pecados. Entonces, si vamos a hablar de la deuda, podemos imaginarnos algo así. Sobre todo en aquel funcionario para con el rey, ¿no? Le debía mucho. Probablemente haya malversado los fondos, quién sabe, ¿no? Para incurrir en esa deuda, en tal cantidad de deuda, tenía que haber hecho algo, no en un momento puntual, sino que en un espacio de tiempo, en 5 años. ¿Por qué creen el caso Odebrecht, por decir ahora, ¿no? En este tiempo, el caso Odebrecht está ventilando, ¿no? Supuestos favoritismos y también tratos debajo de la mesa
que no eran pues unos cuantos cientos de dólares, sino eran muchas veces millones de dólares. Una simple firma valía millones de dólares. Algo así. Ahora, ¿qué otros elementos de significado son importantes en el relato? ¿Qué otros elementos del relato podrían tener un significado para nosotros? A ver. Ya hemos hablado de deuda, pero tal vez necesitamos precisar algo más. Por decir, los 10.000 talentos equivaldía a unos más o menos 340.000 kilogramos de plata, lo que habría permitido emplear a 10.000 trabajadores que ganan jornaleros durante unos 20 años. Era grande la deuda, ¿sí o no? Del siervo para con el rey. Y lo segundo, el denario representaba el jornal de todo un día para el trabajador. En comparación con la primera deuda, esta era totalmente insignificante. Es como más o menos, ¿no? Un ministro, supongamos, de pronto favorece algo a una empresa, supongamos a Odebrecht, ¿no? Y una simple firma valía millones. Y es diferente cuando un ingeniero de por ahí está favoreciendo a un trabajador y firma, y tal vez eso va a representar unos miles de soles o 500 o unos cientos de soles. Es muy diferente. O sea, la misma actitud, pero la intensidad es diferente. La misma actitud, corrupción, a gran o a menor escala, pero hay diferencia. Por eso que la penalidad es diferente. Porque debe haber, hay un principio en la justicia, ¿no? La proporcionalidad. O sea, si es que ha habido una ofensa de cientos de soles, entonces su pena también va a ser de acuerdo a eso. Ahora bien, ¿a qué conclusión nos lleva todo esto? A ver, ya hemos tratado acerca de la parábola, un poco hemos hablado. ¿Ustedes qué opinan? ¿A qué conclusión nos lleva? Ya. A ver, debemos perdonar si queremos que Dios nos perdone. ¿Alguna otra idea? Allí habría que hacer una subpregunta. ¿Nosotros perdonamos para que Dios nos perdone? No necesariamente, ¿no? Pero el texto parece decirlo, por lo menos en parte, ¿no? Ya. Además también Jesús nos está enseñando un tipo de perdón así, superficial. El último versículo que decía, ¿se acuerdan? Perdonar, ¿qué cosa? Hay un aditivo ahí. El último versículo de la parábola, la conclusión. Versículo 31, 32 me parece. A ver. El versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón. Dígame, ¿qué es lo que se opone al perdón? ¿Por qué nosotros demoramos en perdonar? Orgullo. Muchas veces es el orgullo. Y ¿saben qué? El pecado que Dios más detesta es el orgullo. No es el pecado sexual, no es el pecado económico, no son eso. Claro que en la iglesia más se condena el pecado sexual, ¿no? Fornicación, ya está perdido ya para siempre. Sí es pecado, ya, está bien. Pero no es el pecado que Dios más detesta. ¿Saben por qué? Porque del pecado sexual se puede uno redimir, ¿sí o no? ¿O es imperdonable? No. David tuvo un pecado sexual. ¿Y se redimió o no? Sí. Y fue declarado como varón conforme al corazón de Dios, a pesar de su falta. Porque en ese momento es escandaloso, en el momento, después ya no, pasa eso.
Pero el pecado del orgullo es diferente. No se puede ver. Es más, en la iglesia, en el reglamento interno de la iglesia no figura la disciplina por el orgullo. O alguna vez ustedes han visto en alguna iglesia donde han disciplinado a uno por chismoso o por orgulloso. O por chismoso tal vez todavía, ¿no? Pero por orgulloso, no es cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces el orgullo es algo interno. No hay modo de medirlo. Pero Dios sí conoce. A Dios sí no lo podemos engañar. Y entonces es el orgullo, muchas veces el móvil que impide, que establece una barrera para el perdón. Y saben, Jesús aquí está hablando de relaciones interpersonales. Nosotros somos seres sociales. Nosotros nos relacionamos. En la iglesia nos relacionamos. Claro, en la iglesia pues estamos todo bonito, ¿no es cierto? Mientras no convivamos mucho tiempo. Mientras solamente estemos 2 horitas. Aún así hay roces, ¿no es cierto? ¿Se imaginan que en esta iglesia viviríamos una semana? Todos juntos. Solamente al ir a los servicios higiénicos nada más nos pelearíamos, seguramente, ¿no? Nos insultaríamos, solamente por eso. Oye, ¿hasta qué hora? A mí seguramente me botarían de la ducha porque yo me demoro media hora duchándome. O sea, ese hermano, y predicador todavía, y estarían hablando. Entonces en el trato personal, en el trabajo, por decir, con quienes te relacionas, hay roces, ¿sí o no? Y Jesús, eso es lo que va a enseñar, ¿no? En las relaciones interpersonales hay momentos cuando las ofensas surgen, los roces surgen, la incompatibilidad de caracteres. Me fui justo la vez pasada, a principios de año, nos fuimos allá al Congreso, a un Congreso juvenil. Estaba todo bonito, todos acostados y todo eso, ¿no? Y de pronto yo cogí alcohol y me pasé, me gusta pasarme con las manos con alcohol. Y de pronto me paso las manos y no sé cómo, yo veo, y yo pensaba que era un muerto resucitando, y un hermano se acerca, ¡ah! Y yo dije, ¿qué pasa? Soy alérgico al alcohol, cierra. Y eso podía ofenderme. Mire, el simple, ¿por qué? Porque tenemos hábitos distintos, costumbres, normas distintas. Algunos se duermen más temprano y no les gustan que haya una mosca rondando. Hay otros que no pueden dormir cuando la luz está prendida. En confinamientos, cuando nos confinamos, ahí surge. Y cuando estamos en el trabajo, en la iglesia por mucho tiempo, o tal vez en tratos más personales, surgen oportunidades para disgustarnos. A veces, voy a procurar voy a pensar lo mejor. Muchas veces, la mayoría de las veces, no es intencionado, pero hay ofensas. Una simple palabra mal dicha es tomada, bueno, yo lo digo, pero la otra persona lo interpreta de otra manera. O puede ser en el mismo sentido, puede ser que yo le haya dicho algo cargado de intención. ¿Sucede o no sucede? ¿Alguna vez has dicho algo cargado de intención, sí o no? A ver, confiesen. Yo lo he hecho. Y eso despierta. Y Jesús justo esto, a través de esta parábola, quiere enseñar con respecto a esto. Es difícil concebir tal falta de compasión. A veces el hermano ofende o ofende a otra persona o comete algún pecado, algún desliz y nosotros no somos compasivos al momento de tratar con ellos. ¿Y saben cómo eso se sabe? Cuando nosotros utilizamos la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para nosotros, lo angosto para el resto. O sea, yo tengo mi hijo en la congregación y está en el ministerio de alabanza, supongamos. Y hay otro jovencito que también está en el ministerio de alabanza. Cometieron la misma falta
supongamos que primero yo sea parte del consistorio, supongamos, y entonces la misma falta, pero primero me viene a oídos la falta del que no es mi hijo, de aquel que no es mi hijo. ¿Cómo creen que voy a juzgarle? Muchas veces tenemos la tendencia a ser muy severos al momento de juzgar al otro. Pero después viene la información que mi hijo también hizo eso. Ahí sí quiero ser compasivo. No, pero es chico, está aprendiendo, ¿no es cierto? Pero no hacemos un trato igualitario. Utilizamos doble moral muchas veces. Cuando tratamos con las faltas de las otras personas a veces lo decimos, lo contamos. No hay discreción, pero si fuese mi hijo, fuese mi hermano, fuese mi papá, ahí sí quiero que se mantenga la discreción que yo no tuve al momento de tratar con el pecado del hermano. ¿Sí o no? Y Jesús por eso dice, ¿no? Lo que está enseñando es la falta de compasión. Y a veces tu pecado fue más grave, ¿no?, que la del hermano. Y a ti te trataron bien y tú no haces lo mismo con el hermano. Por eso se reduce en egoísmo, ¿no?, que le impedía ver la magnitud de su propia deuda y apreciar la grandeza de la misericordia que se le venía, lo llevó a ser inhumano con su consiervo. La inhumanidad. Hemos escuchado, ¿no?, crímenes de lesa humanidad, cuando uno no se comporta como humano. Bueno, a pequeña escala nosotros, bueno, si es que no te pasa todos los días, pero por lo menos algunas veces en la vida te ha pasado. No eres tan humano al momento de tratar a la otra persona. Básicamente, miren, esta expresión. Claro, con el otro, ¿no? Pero cuando él estaba ante el rey, ¿cómo era su rostro? Un rostro del gatito de Shrek, ¿no es cierto? Así, para inspirar misericordia, así, con ojitos llorosos. Pero cuando trata a la otra persona, cambia el rostro. Y para finalizar, miren este texto en Efesios 4:32. El apóstol Pablo dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Miren, notemos, así como. O sea que cuando tú no eres tan misericordioso con la otra persona, eres muy severo, eres muy rígido, eres muy condenatorio, ¿sabe qué está pasando? Estás olvidando algo. ¿Qué estás olvidando? Que Dios te perdonó en Cristo. Pecados más graves, que a veces la gente no sabe, solamente tú lo sabes. Por eso dice en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, dice Jesús, así debemos orar, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la idea, ¿no? Nosotros perdonamos a nuestros deudores y nosotros le pedimos perdón a Dios. Y ahí está esta comparación, como también. Si nos diéramos cuenta de cuánta misericordia recibimos de Dios, seríamos más misericordiosos. Y el punto es esto, que olvidamos esto siempre. En nuestras relaciones interpersonales olvidamos este evento. En la cruz Jesucristo fue clavado por tus pecados. Trata de la misma forma a la otra persona. Sé compasivo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, no siempre somos consecuentes entre el Evangelio en el que hemos creído
y nuestros actos, Señor, hacia las otras personas, hacia quienes nos rodean, hacia quienes nos ofenden. Señor, ten misericordia y ablanda nuestro corazón y permite, Señor, que siempre se encuentre latente aquella imagen de la cruz del Calvario en nuestras mentes al momento de tratar con el hermano. Señor, ayúdanos a recordar hasta dónde caímos y de dónde tú nos sacaste cuando veamos a nuestro hermano caer. Ayúdanos, pon en nuestros corazones la bondad, la misericordia, Señor, la generosidad, para no ir hacia nuestro hermano a condenarle, a destruirle, sino a levantarle, a restaurarle, a animarle. Y esto aún cuando esa ofensa o ese pecado sea en contra de nosotros. Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo a ser personas más evangélicas en este sentido, en el verdadero sentido de la palabra. Más frutos, personas que actúen de acuerdo al Evangelio en el que profesan creer. Te pido estas cosas por esta congregación, en el nombre de Jesús. Amén.